Tenemos enseguida a la diputada, la maestra Erika Santana. Ella nos va a hablar sobre la responsabilidad legal del compliance y la inteligencia artificial. Les voy a dar una pequeña semblanza de la maestra Ana Erika Santana González. Ella es diputada federal por Baja California. Es muy pequeña porque su trayectoria es muy amplia, pero ella actualmente se encuentra en la 16ª legislatura del Congreso de la Unión, integrante en su calidad de secretaria de las comisiones de Cultura y Cinematografía, así como en la Comisión de Gobernación y Población e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde representa con visión, firmeza y responsabilidad al Estado de Baja California. Su sólida formación jurídica, su vocación de servicio público y su experiencia en los sectores social, legislativo y empresarial la han consolidado como una figura destacada en el escenario nacional. Es abogada corporativa con más de 3 décadas de trayectoria. Es especialista en compliance, derecho comparado y litigio estratégico. Su experiencia ha sido clave en el diseño de promoción de iniciativas legislativas orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia internacional y los derechos fundamentales. Entre sus aportaciones más reconocidas se encuentra su participación en la redacción del reglamento de cannabis, así como en propuestas vinculadas con el desarrollo económico, la protección de las mujeres, la seguridad jurídica y la innovación regulatoria. Desde la Cámara de Diputados ha impulsado iniciativas que responden a los desafíos sociales y estructurales de Tijuana y Baja California, privilegiando el diálogo institucional, del consenso técnico y una perspectiva ciudadana. Su labor se ha enfocado en crear condiciones normativas para el crecimiento ordenado, la justicia social, el fortalecimiento económico y la mejora de los servicios públicos, siempre con una visión de futuro para su entidad y para México. A lo largo de su trayectoria ha ocupado espacios de liderazgo en los organismos empresariales, académicos y sociales, destacando como directora del Consejo Nacional para la Investigación y Desarrollo de Bioderivados, embajadora en México de la Asociación Latinoamericana de la Industria del Cáñamo y presidenta de la Confederación Canábica Mexicana de Uso Médico. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en su papel como fundadora del movimiento Slow Food en Baja California y promotora de iniciativas que vinculan el desarrollo productivo con la protección ambiental y la innovación tecnológica. Reconocida nacional e internacionalmente, ha participado como conferencista en foros especializados en América Latina y Europa, además de ser catedrática en la Universidad de Barcelona en temas de derecho comparado y cumplimiento normativo. Su pensamiento estratégico, su vocación de diálogo y su cercanía con la ciudadanía la posicionan como una representante comprometida con el fortalecimiento democrático, el desarrollo de su Estado y la construcción de soluciones duraderas para el país. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, maestra, la escuchamos muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes en esta mañana a través de las plataformas digitales que, como podemos comprobar, la tecnología nos puede unir y nos puede ayudar. Y el día de hoy, precisamente, voy a hablar de dos temas que a veces parecen difíciles de entender, que es el compliance o cumplimiento regulatorio, que se escucha muy sencillo y muy escueto, y, y de la inteligencia artificial, así como de la responsabilidad. Y son tres temas muy amplios, cada uno de ellos son para estudios profundos en cada una de sus áreas. Sin embargo, yo quisiera decirles que voy a hacer esta plática lo más sencillo posible para no abogados y entendiendo el área de su desarrollo profesional, que es en las casas de cambio. Eh, Primero me voy a enfocar en lo que es el cumplimiento regulatorio. El cumplimiento regulatorio, literal, la traducción es cumplir con los reglamentos. Corporate compliance en su
entendimiento más amplio y su origen es del inglés, no solo es el cumplimiento regulatorio, sino que nos da herramientas para desarrollar estrategias para evitar riesgos en las empresas. Nos sirve de guía para poder llevar a cabo de una mejor manera el cumplimiento, sí, contable, y en muchas ocasiones cuando doy conferencias me topo con que la idea del cumplimiento se limita a la área contable y fiscal, pero no es así, es más amplia. Tienes el cumplimiento administrativo, el cumplimiento civil, el cumplimiento mercantil y el cumplimiento penal. Y ahí es todo un debate en el que voy a empezar en unos momentos. Pero también el cumplimiento regulatorio o normativo te sirve desde que vas a empezar con tu empresa para definir su gobierno corporativo. Definiendo el gobierno corporativo de una empresa, tú puedes asegurar la estabilidad del negocio y la permanencia en más de 2 generaciones. 85% de las empresas en México son empresas familiares. Por lo tanto, su transición para que puedan durar más de 2 generaciones, nos dice la estadística, es muy difícil. La definición de los roles dentro de una empresa es esencial para su trascendencia generacional, pero también para limitar las obligaciones, las responsabilidades en las que incurre cada persona, para definir qué hago, qué no puedo hacer, cómo fluye el recurso eh, de información monetario y de quién es la responsabilidad específica en el manejo de cada cosa. Es súper importante para que una empresa como persona jurídica ficticia, porque originalmente las personas de carne y hueso hemos sido a través de la historia quienes hemos sido los sujetos y los objetos del derecho. Pero ahora eh, nuestro país y en muchos países se acepta que una empresa es una persona jurídica con responsabilidades. Eh, Me voy a brincar rapidísimo en el tema que nos lleva, es de naturaleza socioeconómica y política. ¿Por qué? A raíz de que inicia la revolución industrial, empieza una globalización. Antes éramos autosostenidos, autosustentables, y los comercios y las industrias, y de ahí el inicio de la banca y de las casas de cambio, eran más lentos y eran más esporádicos. El comercio no era tan rápido como lo es hoy, pero la globalización y la tecnología nos lleva a un comercio más rápido, con mayor movimiento de dinero en el mundo. Y esto nos puede llevar a un mayor número de eh, infracciones, de delitos e incluso eh, temas éticos para poder obtener contratos y dinero. Entonces, en nuestro sistema legal, sí vemos a la persona jurídica, a la persona empresa, como posibilidad, como con la posibilidad de que pueda cometer delitos. Eh, y por lo tanto, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este tema de tener responsabilidades, responsabilidades penales a nivel global y una situación de cumplimiento regulatorio que es obligatorio en todo el mundo? Acabamos nosotros, como Cámara de Diputados, de hacer muchísimas reformas a las leyes preexistentes. Y todo esto lo tuvimos que hacer, tuvimos subrayado y en negritas, porque somos miembro de la GAFI.
que es el Grupo de Acción Financiera, que nos revisan y tenemos que estar dentro de ese estándar que ellos nos exigen para poder seguir perteneciendo y tener una calificación positiva. En este mundo globalizado, todos estos cambios nacen a partir de que surge la Organización Mundial de Comercio o como consecuencia de todas estas organizaciones que les voy a mencionar, que es la OMC, los acuerdos de Basilea, el GATT, que es General Agreement on Tariffs and Trade, la ODCE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, la ENOR, que es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Al ser parte de estos grupos, al suscribirnos como país, tenemos la obligación de cumplir. ¿Y qué cumplimos? Cumplimos la obligación de evitar la corrupción, de transitar dentro de la ética, de evitar ser parte de organismos que colaboran con la delincuencia organizada, de denunciar cuando somos parte a ello. Incluso si recuerdan, nuestras recientes reformas de fiscales nos obligan ya no solo al contador, al abogado y al notario, sino a cualquier persona a revisar la trazabilidad de con quienes hacemos negocios, el proveedor, el cliente del cliente, la empresa hermana. Si alguno de ellos está incumpliendo o es parte de la delincuencia, la tenemos que denunciar. O si no cumple con temas fiscales, nosotros somos corresponsables de esto. Las sanciones se han elevado incluso para la notaría. Nuestro derecho surge y está basado en la desconfianza. Yo no confío en ti, por eso me tienes que demostrar. En otros países es a través de la confianza, pero en el nuestro es a raíz y a través de la desconfianza y a raíz de los múltiples problemas que hemos tenido ante estos organismos internacionales sobre escándalos tremendos de cohecho, de corrupción y de faltas a las normas éticas. Pero dicen, bueno, si lo hago con tecnología, no lo hago yo, lo hace alguien más, se borra el tema. No, no es así. Cuando utilizamos aparatos, ya sea el celular, el iPad, la computadora, si tomamos un screenshot de algo, cualquier imagen, cualquier documento lleva una marca de agua, como cuando le poníamos a un papel el sello que decía recibido, acusé, lo que sea, igualito, de manera digital. Por lo tanto, nos da una trazabilidad. Y esa trazabilidad nos lleva hasta el lugar desde donde salió la imagen, de la antena en la que salió, del portal donde se hizo y del número de teléfono o la dirección donde se hace. Incluso hubo recientemente un gran escándalo de un país de Medio Oriente con el que estaban trazando. Si tú revisas, ellos podían revisar. Si tú tienes llamadas repetidas, mensajes repetidos a tales horas que son de la noche, ellos pueden revisar entonces que esa gente, dónde vive, si son tus parientes o no, porque están viendo la trazabilidad de la información. Entonces, la trazabilidad de la información no solo se da en los documentos, la trazabilidad que pugnamos quienes estamos entregados y enamorados al compliance, no solo se da en las acciones internas de la empresa, en el papel, en el manejo del dinero, en el manejo de los documentos, de la información, de la secrecía, de quién guarda estos contratos y dónde se guardan para que no se vaya la información. Y hay trazabilidad también dentro de la información digital. También es vulnerable.
y es vulnerable de que hackeen esa información, entren y la roben. Pero hay mecanismos para poderla guardar, tenerlos resguardados, encriptados, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, las operaciones diarias con la IA nos obligan a garantizar, cumplir con leyes establecidas, con los reglamentos generales de protección de datos, RGPD, y las leyes contra la discriminación. El uso ético de la inteligencia artificial nos ayuda a proteger los derechos de las personas y evita consecuencias perjudiciales causadas por algoritmos sesgados o defectuosos, porque al final del día, la inteligencia artificial nos va a dar las respuestas que se le soliciten a través de los algoritmos. Y es decirle, tú puedes buscar de la A a la Z, o tú puedes buscar de la A a la letra E, porque yo sé que ahí voy a encontrar las respuestas que quiero que se conozcan, y ese viene siendo cuando yo le programo a la computadora para que solamente se centre en buscar la información en ciertos parámetros o nichos de información que yo puedo controlar, o donde yo sé que está esa información. Entonces ahí eso es la manipulación sesgada de un algoritmo. Y por lo tanto, estamos trabajando hoy en día en el Gobierno de México, en la Cámara de Diputados, en la redacción de una normatividad específica para regular la inteligencia artificial, para que se rijan dentro del uso ético y legal y seguro y de protección de los datos de las personas, para evitar este manejo sesgado. Hablábamos en una conferencia pasada con autores y compositores, miembros del EGED, y yo les decía, a ver, no debemos tener miedo al uso de la inteligencia artificial, pero sí tenemos que conocer el uso de la inteligencia artificial, como cuando no sabíamos utilizar un celular o una computadora. Cuando yo iba en la secundaria, nunca, jamás, no existían las computadoras. Nos enseñaban taquimecanografía, y luego empezó a usarse la computadora que se conectaba al teléfono. No habían redes sociales. Ha sido todo un proceso de agilización de la información y de conexión, que ha hecho que nuestra comunicación sea más rápida, que los servicios cambiarios puedan ser instantáneos a través de un teléfono, que haya bancos digitales, que podamos intercambiar opiniones vía Zoom, por ejemplo. Esto era impensable, impensable hace 30 años. Era algo que solo veíamos en las caricaturas de los Jetsons cuando yo era niña. Y sin embargo, el futuro ya nos alcanzó y estamos aquí, aquí en el cómo sí se debe y cómo sí se puede. Si nos quejamos de que estamos relegados, es porque no nos hemos metido a este mundo. En el mundo del cumplimiento regulatorio, que es esencial para efectos de la actividad que ustedes desarrollan como industria cambiaria, para demostrar que son empresas y personas confiables, para demostrar que la trazabilidad del recurso, de las transacciones que se hacen y de los clientes que reciben, puede ser parte de la banca mexicana, para demostrar que yo como abogada puedo dar la confiabilidad del manejo de los datos, de un juicio que no se va a perder la información o se va a filtrar antes de que llegue al juez en perjuicio de los interesados. Cuando el año pasado
El año antepasado se ganó el primer juicio en Estados Unidos por medio de inteligencia artificial. Fue un escándalo entre la comunidad jurídica. Yo recuerdo que tomé un avión y llegué a mi natal Tijuana y fui a la sesión de la barra de abogadas María Sandoval de Zarco, que fui presidenta, y el escándalo era eso. Nos va a desplazar la inteligencia artificial. Acababa yo de tener una experiencia muy interesante con un cliente y me escribió, me urge un documento hoy en la noche, perdón, así no funciona si el despacho está lleno de gente. Le dije, perdón, te lo puedo entregar mañana, hoy en la noche no, porque voy a tomar un vuelo. Este, y de repente me manda el documento y me dice, ¿me lo puedes leer nada más? Ya lo hice. Y lo leo y tenía errores garrafales. Yo no estaba familiarizada hace 2 años con lo que era la IA. Y le dije, perdón, tiene errores garrafales, se lo escribí por WhatsApp. Y me dice, le pregunté, ¿quién te lo hizo? Dice, IA. Le dije, ¿quién es IA? Esa fue mi respuesta. ¿Quién es el tal IA? Está mal tu documento, no lo puedes enviar. Era el estado del arte de las leyes de cannabis que una empresa estaba buscando para poder comercializar cannabis médico en otro país. Y por supuesto que en los negocios de alto riesgo, banca, casinos, alcohol, salud, tabaco y cannabis, los estándares de cumplimiento regulatorio tienen que ser los más altos, porque si no, no hay nada, te meten a la cárcel. Ese es el riesgo. Y le digo, está muy mal. ¿Quién es ese IA? Me dice, inteligencia artificial. No, le dije, está mal. No puede ser, me dice. Sí puede ser, está mal. Si me das chance, te lo entrego en la mañana, no mandes eso. Y ya se lo hice correctamente. Pero entendí algo. La inteligencia artificial busca de todo lo que hay en el Internet. Tú le puedes decir qué parámetros, pero generalmente busca todo. Y todo es todo, incluyendo la información falsa. Y de la información falsa está lleno el Internet, o de alguien que medio entendió algo y lo publica en el periódico y, y a veces están mal o hay datos importantes que deben de estar, pero al final del día genera una información errónea. Pero si yo utilizo esa información errónea como empresa y el resultado engaña al cliente, mi empresa tiene responsabilidad penal o administrativa o civil o mercantil. Y si me permiten, les voy a leer algo súper rápido del derecho italiano, porque lo retrata perfecto. En la ley 689 de 1981 se imputa la responsabilidad penal a la persona jurídica de una manera híbrida y lo hace a través de una vía administrativa que te sanciona, pero te sanciona por medio de un juez penal. Entonces, el gobierno te hace un juicio, pero la sanción la vas a recibir del juez penal y la sanción va a ser penal, la que está dictada ahí. Y el séptimo decreto legislativo 231 del 2001, italiano, dice a la letra, artículo quinto, responsabilidad de la entidad. La entidad es responsable de los delitos cometidos en su interés o su beneficio por personas que ejerzan funciones representativas, ya sean administrativas o de gestión de la entidad o de una de sus unidades organizativas con autonomía financiera y funcional, así como personas que ejerzan, incluso de facto, la dirección y control de esta. El contador que no está presente, la esposa que es socia y dueña de la empresa y que nunca está ahí porque a quien administra es otra persona, etcétera. Entonces, en el derecho comparado vemos que hay más avances en otros países. Sin embargo, eh, como
la inteligencia artificial es nueva, toda la legislación en cualquier lugar del mundo es incipiente y vamos corriendo detrás de esta innovación tecnológica, tratando de alcanzarla para regularla. Sin embargo, el que no exista la regulación completa o que desconozcamos de la regulación, legislación, no nos exime de responsabilidad. Seguimos siendo responsables de las acciones que con nuestra empresa o nosotros mismos como personas realicemos en perjuicio de un tercero, incluso en desconocimiento. Por eso es tan importante el cumplimiento regulatorio con la inteligencia artificial en nuestras empresas, porque con la inteligencia artificial evitamos consecuencias perjudiciales causadas por los algoritmos, pero también por nuestros empleados, por nosotros mismos. Y podemos mitigar los riesgos cumpliendo y presentando informes, aunque no nos los pidan. Y hay ISOs que nos certifican de cumplimiento en las diferentes áreas e incluso en el compliance. ¿Es caro? Puede ser caro, pero creo que es más caro perder a los clientes, perder el negocio, ir a la cárcel, que te embarguen tu negocio, que te congelen las cuentas o que te quedes sin cuentas. ¿Y cómo le haces? Es importantísimo el cumplimiento regulatorio porque no solo ve el tema de las sanciones, también ve el tema de la ética, de una ética empresarial, de una empresa para que sea socialmente responsable. Ah, caramba, ¿cómo que me obliga? Sí, te obliga a voltear a ver a tu vecino, te obliga a donar un poquito de tu dinero para el parque de enfrente, la escuela de al lado. Y eso, ¿por qué quiero gastar más? Siempre, qué lata, siempre es con los empresarios. Entre más sabes y entre más tienes, y eso lo digo yo de mi cosecha, más responsabilidad tenemos, la verdad. Entre más responsabilidad tenemos que buscar que las personas entiendan qué hacemos, que sientan empatía con nosotros y de esta manera, esta dar se convierte en inversión que se traslada a confianza en el cliente. Y yo comentaba con Jorge López que en las casas de cambio de San Isidro, California, aquí cruzando la frontera, del otro lado, en la parte más norte del país, hay eh, sistemas electrónicos que te dan puntos por lealtad, te dan puntos por la cantidad de transacciones, por la cantidad del volumen del dinero y te van dando mejores tasas de conversión de la divisa. Eso hace esa inversión en ese producto o te dicen, ah, ¿quieres donar un centavo para tal causa? Ah, eso es socialmente responsable. ¿Y qué pasa si tú tienes una afinidad por esa causa, por la escuela, por los niños con cáncer, lupus, lo que sea, lo que estén ayudando? Dices, ah, sí ayudo, pero además no es el comerciante que está solamente enfocado en su negocio, está buscando un bien común, hacer bien en la comunidad, invertir un centavo de cada 100. Eso puede hacer la diferencia en fomentar la confianza con el cliente. También, obviamente, que proteja la privacidad, la seguridad, mejorar la protección de los datos que se manejan, impulsar la innovación adoptando sistemas de inteligencia artificial o de tecnología que te permitan predecir la utilización del producto por el cliente, a mandarle mensajes que le digan, oye, es viernes, todos los días 15 cambias divisas, ya es 14, ¿quieres venir? Te vamos a ofrecer este descuento o incentivo. Eso es utilizar la tecnología a nuestro favor, pero la inteligencia además nos puede dar estudios analíticos que haga una predicción verdadera de lo que queremos hacer. El ISO IEC 42001
Es una nueva norma publicada por la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrónica Internacional eh, para temas con cumplimiento específicas para inteligencia artificial. Es importante explorarlas porque nos pueden ayudar en estos momentos de crisis con los embates del norte, de tarifas. La economía mexicana está un poco contraída. Estamos buscando que se circule y se invierta esta divisa que a lo mejor tenemos guardado en nuestro bolsillo derecho o en nuestro bolsillo izquierdo. La manera de hacerlo es incentivando a que se invierta. Claro, gran responsabilidad es del gobierno de generar las condiciones para que sucedan. Pero recordemos que nos están golpeando a este gobierno. Entonces, tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte también para poder, para poder coadyuvar en este flujo de recursos que vemos hoy contraído, para que llegue a nosotros. Sentarnos a dialogar con las diferentes partes, si es la industria maquila, si es la industria del casino, si son hoteles, si son turismo, sentarnos a dialogar como grupos para ver de qué manera podemos coadyuvar en este flujo de recursos. En la Unión Europea ya existe la ley de la inteligencia artificial. Es un importantísimo organismo regulador y aplica a los principios reglamentarios de la protección de datos, pero más que nada se basan en los ISOs y en el compliance. Está centrado en una clasificación de riesgos y entre más riesgos puede haber más sanciones y es para evitar estos riesgos. ¿Cómo se determinan los riesgos? Con compliance, con cumplimiento regulatorio. ¿Cómo se regula lo que se tiene que hacer? Reglamentos internos, códigos de ética internos de la empresa, autorregulación para el mejor funcionamiento de la empresa con compliance. El compliance no empieza y termina en lo contable. Y yo doy clases de esta materia en otro continente y la visión es más amplia porque nos vamos a la ética, a la responsabilidad social, a la responsabilidad de ecológica, de sustentabilidad. La sustentabilidad no solo tiene que ver con el aire y el viento, sino con los seres humanos y con la sustentabilidad de una empresa para que pueda sobrevivir y seguir dando empleos y mejorar el entorno en que vive, integrar a las partes de la economía local, ayudándole, sí, yendo a visitar al de la tiendita, al del Oxxo, que al final del día sigue siendo una tiendita bajo el paraguas de Oxxo, pero la administran los vecinos, se hace con familias locales. Oye, ¿cómo te ayudo? ¿De qué manera podemos coadyuvar? No sé, el mecánico, etcétera. Y los que tienen y manejan grandes volúmenes de dinero que ya sabemos y ya los mencioné, porque son los que precisamente les tiene puesta la autoridad la lupa. ¿Por qué manejas tanto dinero? ¿De dónde viene ese dinero? De tales empresas. Y esas empresas sí cumplen con autorregulación, con compliance, están certificadas, tienen sus ISOs. Esos aspectos claves son importantísimos para poder cumplir sucintamente con las leyes y regulaciones vigentes. No cumplir con las leyes y regulaciones vigentes nos puede llevar a problemas graves, dependiendo del tipo de la industria. Dependiendo del tipo de la industria, podemos perder licencias de operación, podemos perder la libertad, se nos puede embargar nuestros automóviles, camiones, hasta el negocio, la sucursal, eh, congelarse el dinero, etcétera, etcétera. Y lo más importante, podemos perder nuestro prestigio, porque al final del día, en esta vuelta que está dando el derecho, la política y la tecnología, esta vuelta es voltear a ver hacia la ética, honrar la palabra, hacer lo justo y cumplir con lo que tenemos que cumplir. Eh, Hay diferentes
limitaciones. No sé si me estoy pasando, por favor, me avisan porque yo me puedo seguir platicando todo el día. Va perfecto, no se preocupe, diputada. Nosotros le informamos y en cuanto usted me diga, le voy comentando las preguntas. Nos pregunta Carlos Contreras. eh, Me gustaría nada más terminar con las claro, consecuencias sí. y terminando las consecuencias del incumplimiento, entonces ya vamos a las preguntas y prometo ser breve. Bueno, también tenemos que ver que hay limitaciones en los marcos de gestión de riesgo y no podemos garantizar que nuestros proveedores o nuestros clientes cumplan con los estándares de cumplimiento de inteligencia artificial o de compliance en general. Es un gran desafío, pero debemos ampliar nuestros marcos de cumplimiento para revisar que toda nuestra cadena de suministro y de socios externos tengan estándares, porque eso nos garantiza que no vamos a estar bajo una lupa, porque en México ahora tenemos que responder por los dos lados, por mi proveedor y por mi cliente. Y tenemos que buscar profesionales de IA que conozcan de la normativa, de la ética, de la regulación y que no se le dificulte garantizar el desarrollo y supervisión responsable de nuestros sistemas de IA o tecnológico que estemos usando. Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Híjole, pues no garantizar el uso de la IA por parte de una empresa que cumpla con regulaciones vigentes como la HIPAA o el RGPD, puede acarrear consecuencias legales significativas como multas cuantiosas, litigios, medidas coercitivas por parte de los reguladores. Y ya les mencioné anteriormente cuáles pueden ser las consecuencias en el peor de los casos. Eh, Tiene también un impacto en las oportunidades de negocio, incumplir con la inteligencia artificial o con los marcos de compliance. Se cierran las puertas, básicamente, porque pierdes el prestigio, especialmente en sectores altamente regulados como la salud, las finanzas, y entran ahí ustedes, contratación pública, y vuelvo, casino, alcohol y salud. Son los más vigilados, pero tenemos que cumplir más. Eh, Garantizar el cumplimiento es importantísimo porque no podemos desprestigiar a nuestro gremio, a estas agrupaciones, a nosotros mismos, a nuestro nombre y el de nuestra empresa. Y los deepfakes y amenazas de seguridad es algo a lo que estamos expuestos. Eh, ya ha habido que se cae el sistema en todo España, se cayó recientemente la electricidad y por supuesto se cayó el sistema y todo el mundo estaba como loco. Recientemente hemos escuchado de que se hackeó Instagram y todo el Instagram se cae, Facebook y se cae, banca en Estados Unidos hackeada, números de seguro social, cuentas de banco comprometidas. Todo esto se pudiera evitar, pero si no lo puedes evitar porque hay mentes que se dedican a la delincuencia, mínimo, lo mínimo que puedes hacer para que te protejan tus seguros, para que no pierdas tus prestigios, es contar con mecanismos comprobables de compliance y, y de certificaciones en ambos, tanto en compliance como en inteligencia artificial. Eh, para garantizar que se cumpla, obviamente hay que mantenerse informado de todo lo que está pasando, monitorear periódicamente actualizaciones de las leyes, identificar los estándares relevantes de cumplimiento, tanto en IA como en compliance, aplicarlos, vivirlos, realizar evaluaciones de impacto ético, evaluar internamente la empresa, establecer políticas y procedimientos claros dentro de la empresa, crear políticas que garanticen el cumplimiento tanto de las leyes y de las pautas éticas pertinentes, desarrollar programas de cumplimiento integrales, la gobernanza y calidad de datos, importantísimo para que lo que vamos a utilizar sea verídico, ya lo platiqué anteriormente, garantizar la privacidad y seguridad de los datos, supervisar y rendir cuentas a las autoridades competentes y demostrarle que estamos certificados, que tenemos medidas de seguridad y de privacidad
por diseño de nuestra propia empresa, pero también por IA. Establecer procesos de auditoría internas, externas, para identificar y corregir brechas del cumplimiento, tanto en el IA como en el compliance. Y el compliance para eso es, dónde puede haber riesgos, dónde puede haber fugas, y donde el compliance detecta en el análisis que puede haber, ahí se hacen implementaciones de candados para evitar estos riesgos, estas fugas, estas posibles comisiones de delitos. Y en caso de que sucediera, qué normas internas van a haber y aplicar para esa persona, no para toda la organización, no para todo el gremio, para esa persona que incumple. O por supuesto, capacitar a nuestros empleados, a nuestra empresa, y concientizar a los empleados sobre los requisitos de cumplimiento y mejores prácticas de inteligencia artificial, de IA y de ética. Regresemos a la ética, a cumplir nuestra palabra. Eso es lo que antes distinguía al mexicano. Tenemos que regresar hoy a lo mismo. Y por supuesto, colaborar con las partes interesadas, que son la autoridad, para garantizar la alineación con los objetivos del cumplimiento y monitorear para hacer mejoras continuas y periódicas de los sistemas de IA y del compliance. Con esto podemos garantizar un auge seguro del uso del IA y de nuestra empresa, pero atrás de todo esto está el cumplimiento regulatorio. Y ahora sí, es cuanto concluyo y abro preguntas y respuestas. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias por su excelente conferencia. Son cuestiones que a veces las vemos como lejanas porque decimos nosotros manejamos efectivo y no tenemos nada que ver con la inteligencia artificial, pero definitivamente pues nuestro esquema va mucho más allá, sobre todo con la parte de este cumplimiento regulatorio. A los centros cambiarios, que son estructuras pequeñas en lo general, ¿qué les recomendaría para dar este proceso de cumplimiento regulatorio? Estaba recientemente con Lisette, ella dirige, y lo voy a compartir luego, los contactos, porque creo que pudiéramos eh, hacer algo en conjunto en beneficio de este sector, que si bien es cierto, sí maneja efectivo, pero yo creo que el objeto es manejar más efectivo. Y la manera de poder atraer más clientes, crear confianza y atraer otro tipo de transacciones puede ser por medio de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo me certifico? ¿A dónde me acerco? Hay una asociación de compliance nacional y hemos estado platicando con diversas autoridades para poder capacitar a las empresas pequeñas en el tema de cumplimiento regulatorio. Incluso desde enero yo empecé una campaña muy dura con el Colegio Nacional de Notarios, y si hay alguno conectado, saludos, eh, para que desde la notaría, desde que tú vas a constituirte, te asesoren en por qué es importante tener gobierno corporativo, por qué es importante cumplir con gobierno corporativo y lo que marca, y por qué es importante buscar el cumplimiento regulatorio desde el día uno que estás diseñando tu empresa, porque ellos son la cara primera con la que vas. Y, por supuesto, invitando a los abogados del país también a que se asesoren, estudien, para que puedan llevar a cabo una mejor asesoría de la mano de las empresas. A raíz de todos estos cambios y obligaciones que tenemos con los organismos internacionales, todos tenemos que cumplir, incluso los que no tenemos empresa, los profesionistas, los de la tiendita, la pequeñísima casita de cambio, o la que está gigante y que tiene sucursales por todos lados y muchísimos empleados, y que también está vía digital, también. Todos tenemos que cumplir con estándares internacionales para demostrar que no estamos ni cooperando con empresas delincuentes, personas delincuentes, no estamos participando de cohecho, de corrupción, y estamos cumpliendo con todas las normas que hay. Nosotros, nuestros clientes, nuestros proveedores, que al final del día de esto se trata,
de crear un México más confiable y quitar la imagen de que México es corrupto y estamos en la lista número cuál y en qué número. Y por esto las sanciones. En la quinta vuelta que se hizo, que teníamos que cumplir con la GAFI, para poder cumplir tuvimos que cambiar las leyes. Y es lo que hicimos en este periodo. No es porque a alguien se le ocurrió, es porque teníamos que hacerlo. Muchas gracias, diputada, porque regularmente decimos somos muy pequeños, no tenemos no estamos obligados, ¿no? Nos dice Centro Cambiario, nos dice Carlos Contreras del Centro Cambiario Redisa. Él pregunta si en California los centros cambiarios también reciben efectivo. Claro que sí. Los centros cambiarios en California cambian efectivo, reciben efectivo de todas diferentes monedas. Tú llegas y tienen euro, pesos, dólares, diferentes, yen, diferentes monedas ahí, reciben efectivo, cambian cheques, cambian órdenes de pago de los bancos, expiden órdenes de pago y hacen otro tipo de tareas como las famosas remesas. En muchos centros cambiarios se recibe el recurso para poderlo transferir en remesas. Hay MoneyGram y hay otras empresas que ellos tienen ahí, incluso venden boletos de lotería para incrementar su posibilidad de ingresos, ¿no? Por comisiones. Justo ahí estaba la pregunta de él, porque nosotros en México solo tenemos la posibilidad de ese efectivo y los documentos y los metales amonedados, pero yo pienso que él se refiere a que si están tan restringidos en su operación como nosotros en México. No, eh, a nosotros sí se nos restringió por, por la GAFI, por ciertas experiencias que hubieron. De hecho, la acción de uno afecta a toda una industria y por eso es tan importante actuar como grupo, las certificaciones, para que la acción de uno no afecte a todos. La GAFI a nosotros nos ha aplicado ciertas sanciones u observaciones, más bien, observaciones para poder tenernos dentro de un nivel de aprobación. Gracias, diputada. Nos dice el licenciado Jorge López. Muchas gracias, estimada maestra Erika. Nos alienta mucho lo que nos aterriza para comprender mejor las acciones de la inteligencia artificial en el compliance y las responsabilidades sociales. Es importante la inclusión financiera de los centros cambiarios en la normatividad para poder realizar sus operaciones como lo demanda el mercado actual. ¿Qué nuevos retos enfrentaríamos tecnológicamente por la inteligencia artificial al incursionar en medios de pago diferentes al efectivo? A ver, la última parte, ¿qué medios qué? Dice, ¿qué nuevos retos enfrentaríamos tecnológicamente y por la inteligencia artificial al incursionar en medios de pago diferentes al efectivo? Híjole, pues los que ya existen son los mismos. El fraude, por ejemplo, y por eso es tan importante la trazabilidad e incluso la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a detectar si se le dictan los parámetros a detectar la trazabilidad del bien. Pero es lo mismo, llegan con un cheque y es salvo buen cobro y no sabes si tiene fondos o no y tú pudieras ser que ya entregaste el efectivo. ¿Qué pasa con monedas, bitcoins y demás? Hay apps en el teléfono que te cambian el recurso, que te reciben el dinero y que te cambian de una moneda a otra, pero también hay monedas electrónicas que, si bien es cierto, no tienen una base firme como se supone que lo tienen los billetes, eh, pudieran también ser fraudulentos. Y hace 2 semanas en Tijuana se detuvo una banda que defraudó por más de $200 millones en una nueva plataforma de monedas electrónicas donde había gente de diferentes partes del mundo, pero varios operadores estaban en Tijuana. ¿Y qué pasa? Pues te conviertes en una víctima del fraude. Y por eso es tan importante estar enterado eh, y buscar poner candados, protecciones y
yo de veras estoy convencida que la inteligencia artificial sí puede ser una herramienta útil para muchas cosas, especialmente si se le dictan ciertos parámetros para que trabaje para ti, como si fuera 1 o 10 empleados en ciertos temas que para nosotros pudiera ser muy difícil. Pero la inteligencia artificial sí puede escanear en las redes eh, y el Internet para buscar si hay alguna alerta o algo que nos dé un indicio que alguna moneda o ese banco o esa app o esa moneda electrónica tiene un indicio de que puede ser fraude. Mucho más que nosotros en nuestro momento de buscar ahí en el Internet, en Google. Gracias, maestra. Nos dice Maru Ruiz. Gracias, maestra Erika Santana. Enorme conocimiento en la materia. Saludos desde Los Ángeles. Y Martina Aguilar escribe, sin una reforma de ley, los centros cambiarios vamos a desaparecer porque estamos discriminados a las nuevas tecnologías, llámese inteligencia artificial o como sea. A esto, mi respuesta es la misma que propuesta que hice en la mesa ahí en Polanco con el señor Jorge López y con el grupo de damas y caballeros que lo acompañaron esa noche. Trabajemos en conjunto en una propuesta y con gusto véanme como una aliada para poder ser la gestora que con mucho gusto puedo ir a tocar la puerta y vemos qué se puede lograr. Muchas gracias, diputada. De verdad se lo agradecemos mucho porque es muy importante para nosotros. Con gusto. Pues no nos resta más que decirle que su excelente conferencia para todos nosotros es muy valiosa y si nos permite tomar una foto para tenerla para nuestras memorias de la convención, solo tendríamos que oprimir permitir y quienes quieran aparecer en esta foto, por favor, si abren su cámara, se los vamos a agradecer. Tenemos un reconocimiento virtual para usted y este lo firma el licenciado Jorge Ramiro López Soto en su carácter de director general de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Asociación Civil, por instrucciones del órgano colegiado de dirección. Muchas gracias, diputada. Es pues realmente muy importante para nosotros contar con su apoyo. Con todo gusto y les reitero mi apoyo y pues mi oficina ahí está en la Cámara de Diputados, es para ustedes. Sala de juntas para cuando decidan acudir y empezar el proceso de la mesa de trabajo. Bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar de este tema que es súper extenso y me apasiona y si me extendí una disculpa, no estaba viendo el reloj. Al contrario, estamos muy bien en tiempo. Muchas gracias. Gracias por Gracias. su tiempo, diputada. Gracias.